interesante. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Quiero pedirle que abra su Biblia a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Solo vamos a leer el 16. Sí. Cuando lo tenga, nos ponemos de pie para mayor reverencia a la palabra de Dios. Es un versículo corto y dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a leerlo todos, hermanos. Dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendice tu palabra en esta mañana. Háblanos al corazón, Dios Santo. Danos la fortaleza, Padre, para seguir adelante. Danos ánimo. Concede nuestras peticiones. Padre Santo, te lo pedimos en señal de súplica y ruego. Hay tanta necesidad, Padre Santo, en esta comunidad, en esta iglesia, Padre Santo. Te lo pedimos, por favor, Señor. Acuérdate de nosotros. Acuérdate de cada uno de los hermanos, cualquiera que sea su problema, su necesidad, su dificultad. No importa que el pastor no mencione su nombre o su dificultad, pero tú la conoces, Padre Santo. Ahora, Padre. Ahora, Señor. Gracias, Señor, porque nos das la libertad de poder venir a la iglesia que en otros países no la tienen, Señor. Oramos por estos países donde es cortada la libertad de culto, de religión, Señor. Que tú ilumines la mente de cada gobernante, Padre, para que las cosas sean conforme a tu voluntad. Pedimos al Espíritu Santo que llene este salón, que llene cada una de las almas que están acá, que toques cada hermano aquí presente. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes posesión de este siervo y que seas tú quien traiga la palabra. Danos esa unción. Toma posesión, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Ahora te pedimos que bendigas a cada uno de tus hijos reunidos acá, a los hermanos que nos ven a través del internet, y bendice este culto de principio a fin, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta es una recomendación que el apóstol Pablo le da a su discípulo, que es Timoteo. Y decíamos, pues, la predicación anterior, Timoteo, el miembro más activo, más dinámico y quizás el mejor miembro que tenía el apóstol Pablo en su ministerio de evangelismo alrededor de todas las naciones cercanas a Israel. Y era prácticamente como su mano derecha. Una persona que Pablo instruyó desde niño, por eso le dice allá en esta misma carta
Segunda carta 3:16 dice, porque desde la niñez has conocido y has sido enseñado en la palabra, ¿no? Siendo Pablo su maestro, su tutor, su mentor, aquella persona que Pablo ocupaba para mandarlo a otra. Estuvo como pastor de la iglesia Corintio. Y así era un miembro que le servía mucho a Pablo, le servía al Señor, pero le servía mucho a Pablo. Él aún todavía en la instrucción le decía, mira, no te avergüences de predicar el evangelio, porque como estaba medio cipotón, todavía estaba en la práctica. También le decías, mira, no te acobardes, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Luego donde miraba a todos los señores ya así, con pelo blanco y esas cosas, aquellos señores que le dicen los ancianos, y ¿qué me puede decir este cipote a mí? Pero con el poder de la palabra de Dios, pues, todos le hacían caso, todos le obedecían. Pero Pablo le decía que nadie, ninguno de estos señores tenga en poco tu juventud. Predica con el poder del Espíritu Santo. Dentro de las instrucciones en el culto pasado, entendíamos que le hablaba sobre la doctrina, la sana doctrina, que predicase conforme a una sana doctrina, dice, porque ahí comienza a decirle acerca de los peligros que hay, la tergiversación de la sana doctrina, que ya en esos tiempos estaba activa. Hay uno que dice ahí, mire, tengan cuidado que algunos por el afán de hacer dinero harán de ustedes mercadería, mercancía. O sea, ¿qué es lo que van a ver algunos en ustedes? Dice, un signo de dólar en cada frente. Aquí hay $10, aquí hay 5, aquí hay 15. Y luego a predicar en tal manera que dicen, ¿qué me habéis robado? De tal manera a que llegar hasta dentro de sus mentes, pero cuyo objetivo es obtener ganancias deshonestas. Por eso dice, harán mercadería de ustedes. Y dice que muchos teniendo comezón de oír se amontonarán a oír lo que dice así ha dicho el Señor. Como le decía yo el jueves, decía, así ha dicho el Señor, somos reyes y sacerdotes y Él nos ha puesto, dice, para que seamos bendecidos. Pero tenemos que darle al Padre, decía ahí. Tenemos que darle, dicen esto, lo más precioso que usted tenga. ¿Qué es lo más valioso que usted tiene en su mano? Un reloj Rolex, hablando aquí no solo de $6 los relojes, pero en las congregaciones. Yo una vez fui, hermanos, a una congregación de gente un poco adinerada, y así predicaba el pastor. Y decía, lo más valioso que usted tenga en sus bolsas, ¿será posible que usted se lo niegue al Señor? ¿O es más precioso, le decía, su reloj que la ofrenda al Señor? Ahora decía, van a pasar unos hermanos con unos recipientes donde usted va a poner lo más precioso, lo más caro que usted tenga. Ay, yo miraba unos que su reloj como de oro destrabándoselo, pero miraba yo, hermanos, que no lo hacía de corazón. Desde allí unos celulares de los más caros. Y para agarrar uno, decía yo, un iPhone 8 ese. Decía yo, pero hermanos, ¿qué es lo que pretenden en estas iglesias al pedirle cosas materiales? Es simplemente lo que la palabra de Dios dice, que harán mercadería de ustedes.
verán cómo extraen dinero y por la comezón de oír, dice, van a caer en estas situaciones. Esa es la tergiversación de lo que es la sana doctrina. Y sabes, te voy a decir qué es lo que el Señor pide. Pide tu alma, pide tu corazón, pide tu voluntad. El Señor no necesita un celular, ¿o será que lo necesita? El Señor necesitará un reloj. ¿Para qué? Si Él es el dueño del tiempo. Él es quien creó el tiempo, no necesita esas cosas. Así es que le explicaba yo en esta predicación, ojo, cuidado con ese tipo de predicación, porque se han tergiversado y han ocupado herejías como sana doctrina. Y aquí le estoy hablando de nomás una asesoría que Pablo le da a Timoteo, y todas las dos cartas están llenas de instrucciones. Le dice que nadie te engañe, le dice, con filosofías huecas y vanas. Y por último, hermanos, pues yo quiero sacar esta instrucción que Pablo le da a Timoteo. Y es una instrucción y vamos a aplicarla, hermanos, para nuestras vidas, porque es muy, pero muy importante. Y en una de las instrucciones que más delicadas le dice en el versículo 16, le dice: Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Mire qué palabras más, si usted analiza bien, son palabras terribles lo que le está diciendo. Porque casi siempre cuando alguien nos dice, miren, tengan cuidado, hagan esto, no hagan esto, nosotros nos cuidamos de otras personas, del tiempo, del clima, de entrar a las colonias que uno no vive ahí, porque ahora no dan permiso los señores si usted no vive ahí. Y le dicen a uno, ten cuidado, cuídate de esto. Pero nadie nos dice esto, hermanos, que es muy, muy importante para nosotros como cristianos. Cuídese de usted mismo. Cuídese de usted mismo, porque en nuestro interior, en nosotros, está el hacer el bien o no hacer el bien o hacer el mal. Y a nosotros, decía ahí un pastor, nadie ha visto al diablo sentado en una mesa chupando, dice, con alguien y diciéndole, tómatelo. Nadie lo ha visto, sino que quien toma la decisión es usted, porque no tiene cuidado de sí mismo. Y esta es una recomendación, le repito, muy importante para nosotros como cristianos. Porque, hermanos, esto viene desde los principios bíblicos. Desde la caída del hombre. Desde que el hombre cometió este pecado, el pecado de la desobediencia. Recuérdese cuando allá en Génesis Dios le dijo, de todo podés comer, todo es tuyo, los animales, todo lo que querrás, pero solo una regla te voy a dejar: de aquel árbol que está allá, no comas, no comas. No es tanto que era el árbol, no es tanto que el árbol era especial, sino la orden que Dios le había dado. No comas. Hermanos, cuando lo leemos así a la pasarraya no entendemos cuál es lo terrible que sucedió ahí en ese momento. En ese momento se lo voy a poner de esta manera. Había una apuesta, se lo estoy poniendo como ilustración. Una apuesta en una mesa, Dios acá, el diablo acá. Y como quien dice, vamos a jugarnos la voluntad de este hombre. Y como quien dice, si él no toca ese árbol, entonces es tuyo. Pero si él toca el árbol, entonces es mío.
Se lo estoy parafraseando, pero ese es lo que en realidad estaba ocurriendo en el reino de los cielos. Entonces, el Señor le dijo, de todo puedes comer, todo lo que he hecho es para ti, pero solo una cosa te digo, una regla. De aquel árbol no vas a comer. ¿Y sabes por qué? Porque el día que comas de ese árbol, ese día moriréis. ¿Y qué pasó, hermanos? Siempre le he puesto el ejemplo que dice en una banquita, pintura fresca o pintura fresca en la pared. ¿Qué es lo que usted hace primeramente? No dice, ups, pues sí está fresca, y le deja tremendo, horrible dedo en la pared. Porque tenemos ese problema, la curiosidad que mató al gato, dicen. Somos curiosos y nos dicen no hagan esto, pues como que si nos dijeron háganlo. Ya le dije, ¿verdad? Recuérdese, pintura fresca y usted la llega a tocar. Así le dijeron a Adán, no comas de esto, como que se le dijeron vayan y coman. ¿Qué pasó? Dice que la mujer probó y cortó el fruto y probó del fruto. Dice que lo sintió agradable. Y no solo comete el error ella, sino que todavía llama a Adán, vení, ve, probá qué buena está esta fruta. No, pero el Señor dijo que no, que probarla, mira qué buena, hasta que lo convence y prueban el fruto. ¿Qué sucedió ahí? No importa el árbol, no importa el fruto, sino hermanos, que estaba en juego la voluntad del hombre. Si acataría la voluntad de Dios, pasaba la prueba, si no, no pasaba la prueba. Y allí comienza y dice la palabra. Allá en Romanos 5:12, ¿qué sucedió en ese momento, hermanos? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es esa sangre contaminada, pues, porque después de eso la sangre se contaminó y esa sangre pasó a cada ser que nace hasta el día de hoy. Nacemos con sangre contaminada y para, hermanos, poder descontaminar la sangre se necesita una sangre pura, la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Pero en el momento de la desobediencia, es como que si nos hubieran puesto, en otras palabras, un chip. El chip de la condenación. Y ese ahí estuvo, está y estará. Y está presente. Está presente. Aún, hermanos, saben que siendo nosotros cristianos, habiendo recibido al Señor Jesús, ahí siempre existe el chip del pecado. Ahí está. Está grabado en nuestro interior. Y esta contaminación, este chip, hermanos, es el que nos hace hacer las cosas que no debemos hacer. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo y el enemigo, esa lucha, dice que estos dos luchan entre sí, se oponen entre sí para que no hagáis, dice, lo que querés hacer, lo bueno, hablándole al cristiano. Así es que la semilla del pecado siempre está en el ser humano. ¿Y en qué consiste y cómo podemos nosotros vencer esa semilla? Pues con la sangre preciosa de Cristo, con la armadura de Dios.
Le he explicado todo esto para decirle que la semilla del pecado está siempre en cada persona. Y en ese sentido es que Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué le dijo eso? Porque la semilla del pecado está siempre presente en las personas. Nosotros, aún siendo cristianos, los pastores siendo pastores, la semilla siempre está dentro. Todo lo que tenemos que hacer nosotros es tapar esa semilla y regirnos por la voluntad de Dios. Pero ahí está. En los momentos en que Pablo le dice estas asesorías a Timoteo, pues no se tenía bien descifrado, bien conocido todo lo que nosotros ahora, la palabra de Dios nos explica, lo que yo le estoy explicando. ¿Por qué le dice ten cuidado? Bueno, por lo que yo le dije, comenzó la desobediencia y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, óigase bien, por un hombre. ¿Quién es ese? Adán. Y por el pecado de este hombre entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, ¿cuál es la exhortación, hermano? ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Todos tenemos a Cristo en nuestro corazón, amén. Tenemos el Espíritu de Dios, pero allí también está la semilla del pecado. Y yo le digo lo que le dijo Pablo a Timoteo: tenga cuidado de usted mismo. Porque es usted, hermanos, el que toma la decisión de hacer lo malo o lo incorrecto. Y a eso lo quiere llevar Pablo: tené cuidado de vos mismo, no te vayas a salir ni a diestra ni a siniestra, sino mantenete, porque ahí está la semilla del pecado. ¿Cómo es posible, hermanos, que siendo cristianos a veces pensemos cosas malas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque si la semilla del pecado hubiese salido, esos pensamientos hubieran sido eliminados, pero ahí está. En el cumplimiento de la ley que Dios impuso, dice: porque de cierto te digo que morirás. Y dice aquí, le reconfirma: y por el pecado entró la muerte. Y la única forma de anular el pecado es mediante Jesucristo, hermanos. No hay otra forma. Dice también la palabra, Pablo, el mismo Pablo, hermanos, cuando él comenzó en su ministerio, porque Pablo tiene una trayectoria y un proceso en el cual comienza como perseguidor de cristianos y termina siendo el apóstol más importante de Jesucristo. ¿Se recuerdan? Cuando él perseguía, creyendo que hacía un bien a Dios, perseguía a los cristianos. Dice que los llevaba arrastrados. Pero en ese proceso, hermano, y no solo nos cuenta la historia de Pablo por cortarnos la historia, sino que ese es el proceso en el que cada uno de nosotros vamos a pasar. Cuando comenzamos en nuestro cristianismo, ¿se recuerda? De ahí a qué distancia estamos ahora. Vamos avanzando hasta tener plenitud, hasta tener una madurez espiritual. Vamos evolucionando, vamos pasando, subiendo gradas paso por paso, hasta llegar a la plenitud del Espíritu. Esa es la idea de todo, lleva algo más adentro todo el libro de los Hechos con la historia de Pablo. Es el proceso en el que Pablo fue llevado, porque cuando Pablo fue y cayó de el caballo o lo que sea que en lo que viajaba, le dice: porque útil me eres
para llevar el evangelio a los gentiles. Allí es donde el Señor le está mostrando para qué lo iba a ocupar. Pero esto quiero decirle, en ese proceso, hermanos, Pablo está a medio camino. Y dice lo que a veces nosotros nos excusamos. ¿Cómo dice Pablo? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Aquel que lo quiera ver está en Romanos 7, 19, 25. Romanos 7, 19, 25. Leámoslo en la palabra, porque todo lo que aquí se diga hay que darle sustentación bíblica. No lo podemos decir solo porque se le ocurre al predicador. Romanos 7, del 19 hasta el 25. Pablo, estando en medio de su proceso en el que se va para acá y se tambalea, escribe estas palabras, que es en lo que en el proceso algunos podrían estar. Amén. Dice así, lo tenemos. Romanos 7, capítulo 7, del versículo 19 al 25, y dice así: Pablo, estando a medio camino, dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Y cómo es esto? Porque la semilla del pecado aún persiste. Ahí está hasta el día que nosotros muramos. La semilla del pecado. Dice en el siguiente versículo: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que ¿quién lo hace? El pecado que mora en mí. Porque ahí está Pablo siendo siervo del Señor, siendo el predicador del evangelio que Cristo designó para llevar la gracia a los gentiles. Una pieza especial del Señor Jesucristo, diciendo estas palabras. ¿Cómo? Que oí bien. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿qué? El pecado que mora en mí. Todas estas son palabras que Pablo le está diciendo a Timoteo, porque adentro está la decisión de hacer o no lo correcto. Por eso le dice: ten cuidado de ti mismo, de las decisiones que vas a tomar, porque esas decisiones las tomas tú, nadie más. Luego dice las expresiones de Pablo. Vamos otra vez a Romanos 7, 19, dice en el siguiente versículo: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Siendo cristiano, pues nos gozamos, estamos acá, pero persiste el pecado que mora en nosotros. Dice en el 23: pero veo otra ley en mis miembros, en mi interior, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice esta expresión Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Me explico. ¿Qué es lo que Pablo quería transmitirle a Timoteo? Miserable de mí, dice. O sea que él dice: ya no quiero ser esto, ya no quiero pensar en estas cosas, en el mal. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y quién te librará? Solo Jesucristo libra, porque conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Ve cómo juega todo el engranaje del evangelio en una misma dirección? Jesucristo. Como dice en el versículo siguiente, el 25: y gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mire qué terribles palabras. ¿Cuál es la enseñanza? Que el chip o la semilla del pecado siempre está en el hombre.
Y que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, dice la palabra, para que no hagas lo que querés hacer, el bien que yo quiero. Porque cuando estamos en la iglesia, hermanos, qué bonito, estamos todos reunidos y queremos lo mejor, nos gozamos y somos amables con los hermanos, con algunos no, pero somos amables con los hermanos y hay una hermandad, una coinonía en la iglesia. Pero cuando estamos en nuestras casas, ¿será que somos un poquito diferentes, hermanos? Sí, no sea mentiroso, somos diferentes. Aquí, Dios te bendiga, hermano, Dios, hermanito, que no sé qué. Y allá, cuando estás en la casa, mira, hijo tal por cual, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es que siendo cristianos, teniendo el Espíritu de Dios, podemos tener dos personalidades, la de la iglesia y la de la casa? Porque la decisión de ser diferente en la casa la toma el cristiano. Está en uno. Y este es el gran mensaje que Pablo da a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Cuidado, hermanos, cuidado. Somos cristianos, somos hijos de Dios, por lo tanto debe prevalecer el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nosotros. Hay una lucha interna, hay una lucha. Yo siempre le pongo esta ilustración. Allí, miren, traen bolsadas de teléfonos. Ya sabe cuál es la procedencia de esos teléfonos. Teléfonos caros también. A precio de me lo llevo. Cachada. ¿Y qué es al ver, pongámosle un iPhone 7? $70. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? No sea mentirosa. Está buena la oferta. Ese es lo primero. No seamos mentirosos. Sabiendo que esos teléfonos han sido robados. A saber si han apuñaleado personas por ese teléfono. Que el dueño de ese teléfono a lo mejor lo sacó fiado, lleva 3 letras y le faltan 80 por pagar y lo dejó llorando. Pero eso a usted no le importa. A usted lo que quiere es el teléfono y los $70. ¿Sabe que eso es en cierta forma maldad? Pero ¿por qué lo pensamos? Yo le digo, cuando van ahí, yo quisiera ese teléfono. Si lo quisiera. Porque el pecado que mora en uno, ahí está siempre, latente, permanente. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye y nos hace que no hagamos estas cosas. No hagamos, dice, porque no hago el bien que quiero, hacer lo correcto, sino que lo que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, cuando uno dice, me lo voy a comprar, el teléfono que venden ahí, disculpe la palabra, los malandros. Pero después dice, no está bien. No es correcto hacer eso. ¿Y qué comienza ahí? Una lucha entre el espíritu y la carne que es el pecado. Aquí lo explica detalladamente Pablo en este pasaje que acabamos de leer. Comienza la lucha. Entonces, ¿qué o quién es el que prevalece en usted? Allí puede usted medir la temperatura de su cristianismo, de su salvación, de la libertad del pecado. Ahí puede medirla. El deseo de la carne viene en hacer lo que no se debe hacer. Pero el Espíritu Santo es quien
nos indica el camino. ¿Quién nos ilumina el camino? Entonces yo solo paso viendo, digo, este me gustaría, pero no. Dos cosas le quiero contar, siempre le pongo de ilustración los teléfonos porque ese es lo que más se ve acá. Compró a alguien conocido uno de esos teléfonos. Contenta la persona, era una mujer. Contenta la persona porque había adquirido un teléfono que tanto había querido a tan bajo precio. Y en estos lugares, no voy a estar diciendo quién ni cuál, de estos, todos. Lo compró, lo pagó y allí por el Walmart, ahí mismo le dijeron, danos el teléfono que andas ahí, que es de tal color. La asaltaron y lo quitaron. Se lo venden y después se lo roban ellos mismos. Pero si no lo hubiera comprado, hubiera tomado la decisión correcta, pues no estuviera llorando. O no va a ser como la otra hermana cristiana. Se congrega en un tabernáculo, no aquí. Allí en la Plaza Mundo se encontró también un teléfono. Lo halló ahí en los lavamanos porque es el gran error que cometen las señoritas. Lo ponen en el lavamanos y de ahí lo dejan. Tanto teléfono se pierde así. ¿Alguien ha perdido uno así? Pero es bien seguido, se da eso. Entonces la hermana se lo halló, ¡hey, qué bonito el teléfono! Se lo echó a la bolsa. Tengo teléfono, hasta lo andaba mostrando, tengo teléfono nuevo. Y suena el teléfono. La dueña del teléfono le llama diciéndole, ¿para qué pasmada? Pues ¿para qué lo anda dejando? Le dice, ahora es mío. Cristiana. ¿Qué es lo que hace hacer esa respuesta? El pecado que mora, el chip, la semilla que ahí está latente. Pero usted tiene armas para no hacer eso. ¿Sabía? Usted tiene armas para no hacer eso. Dice la palabra que se vista de la armadura de Dios. Para contrarrestar las acechanzas del enemigo, que la conexión del enemigo todavía está aquí. Y el Espíritu Santo también mora acá. Pero quiero decirle, mayor es el que está dentro de nosotros que aquel que está fuera, aunque tiene conexión, pero está fuera. Mayor es, más grande, más poderoso es. Este es el mensaje que el apóstol Pablo le quiere decir a su discípulo, entrenándole, enseñándole para batallar el resto de su vida, para llevar la palabra de Dios sana, con la sana doctrina, hacia las demás personas en su rol de evangelizador. Y por eso le dice, ten cuidado de ti mismo. Ya le expliqué qué quiere decir eso. Y de la doctrina. Predicar la sana doctrina. Predícala, le dice. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y vas a salvar a los que te oyen. Hermano, por favor, acate al Espíritu Santo. Estamos en un mundo de peligros, en un mundo contaminado, un mundo que nos hace movernos a diestra y siniestra. Porque el imán del mundo, hermanos, jala. Todo. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Ese es el imán del mundo. ¿Y a dónde va la gente? A un barranco a caer allá abajo. Y es que ahí abajo hay fuego y azufre. Hermano, así que póngase abusado. No permita que aquellos deseos de la carne tomen posesión de usted. Sino contrarréstelos y vénzalos con el poder de Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, quien es quien nos libra
de todo mal. Hermano, haga una reflexión en su vida. Hágala. Y usted encontrará a dónde está su debilidad, su punto débil. Por donde usted se va, y algunos ni cuenta se dan, hermanos, que se están deslizando. Sino que es tan común y cotidiano lo que se hace que ahí nos vamos de deslizadito. Ten cuidado de ti mismo, porque las consecuencias de no hacerlo son graves y fatales a veces. Más el obedecer y tener cuidado de nosotros mismos, obedeciendo al Espíritu Santo, es bendición. Es bendición. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hermanito, es un mensaje que Dios nos ha dejado, porque yo sé que muchos estaremos en esa condición de estar en un punto de equilibrio que un medio soplido nos puede aventar hacia el otro lado. Teniendo cuidado de nosotros mismos, en el nombre del Señor Jesús, venceremos, triunfaremos. ¿Por qué? Porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Vamos a orar, mis hermanos. Padre bendito que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por nos has hablado al corazón, por esa corrección que debemos hacer en nuestras vidas. Sabemos, Padre, que todo lo que tú pides en nosotros es para nuestro bien. Es para mejorar la calidad de nuestra vida. Porque tu deseo es bendecirnos.